Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Una noche mágica, una mirada inesperada y una canción que cambió todo. Sí, hablamos de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan en el cumpleaños más comentado del año. Todo comenzó en un elegante salón de Estambul, donde amigos, colegas y algunos familiares se habían reunido para celebrar el cumpleaños de Halil. El ambiente estaba lleno de risas, luces cálidas y una emoción que se respiraba en el aire. Pero nadie imaginaba que esa velada se transformaría en uno de los momentos más emotivos y comentados en las redes sociales. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, las luces se atenuaron y el maestro de ceremonias anunció que alguien muy especial quería dedicar una canción. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Será Esla?, se escuchaba entre los invitados. Y sí, fue ella. Esla Turkoglu, vestida con un elegante vestido negro, subió lentamente al escenario. Su presencia bastó para que todos quedaran en silencio. Esta canción es para alguien que me enseñó que incluso en el silencio hay amor, dijo con una voz suave, mirando por un instante hacia la mesa donde estaba sentado Halil. Los aplausos estallaron, pero Halil no aplaudió. Solo sonrió, con una mezcla de nostalgia y emoción. La canción comenzó con acordes suaves, casi melancólicos. Era una balada sobre el amor que permanece, sobre lo que no se dice pero se siente. Mientras Esla cantaba, algunos aseguraron haber visto lágrimas en sus ojos. Otros afirmaron que Halil, con la mirada fija en ella, apenas podía contener la emoción. Según testigos, durante el estribillo, Esla miró directamente a Halil y dijo: algunas historias no terminan, solo aprenden a vivir en otro tiempo. Esa frase, simple pero poderosa, hizo que el público guardara un silencio absoluto. Era como si todo el salón hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos, conectados por una melodía que aún hablaba de amor. Cuando terminó la canción, el público rompió en aplausos. Halil se levantó de su asiento, caminó lentamente hacia el escenario y, ante la mirada atenta de todos, la abrazó. No hubo palabras, solo ese gesto que lo dijo todo. Gracias, susurró Esla al oído de Halil, mientras él respondió: gracias a ti, por estar aquí. Después de ese momento, las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a compartir fragmentos del video con frases como el amor nunca muere y la canción que lo cambió todo. Algunos aseguraban que Esla había vuelto a mostrar sus verdaderos sentimientos, mientras otros creían que todo había sido una simple muestra de respeto y cariño. Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. Una fuente cercana al actor declaró que Halil no esperaba nada así. Él pensaba que sería una celebración tranquila, sin sorpresas. Pero cuando vio a Esla subir al escenario, su corazón se aceleró. Fue un momento que no olvidará jamás. La celebración continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados comentaban en voz baja, algunos sonreían con complicidad, otros miraban a Esla y a Halil intentando descifrar lo que había detrás de esa actuación tan cargada de emociones. La música siguió, pero las miradas entre ellos eran imposibles de ignorar. Más tarde, cuando la mayoría ya bailaba o conversaba en pequeños grupos, Esla salió al jardín para tomar aire. Allí, entre luces suaves y el murmullo de la ciudad, Halil se acercó con una copa en la mano. No sabía que vendrías, le dijo él con una sonrisa tímida. Ella respondió sin mirarlo directamente: yo tampoco lo sabía, hasta que escuché la canción en mi cabeza esta mañana. Halil guardó silencio unos segundos antes de decir: pensé que ya no quedaba nada por decir. Y tal vez no lo hay, respondió Esla con voz tranquila, pero hay cosas que uno siente aunque ya no las pronuncie. Esa conversación fue breve, pero intensa. Algunos testigos aseguraron que después de ese momento los vieron caminar juntos unos minutos, riendo suavemente, como dos viejos amigos que compartían un secreto. No hubo besos, no hubo declaraciones, pero la tensión emocional era evidente. Al día siguiente, las redes sociales se inundaron de comentarios.
Los videos del abrazo en el escenario alcanzaron millones de visualizaciones. Los fanáticos comenzaron a escribir mensajes como Sly y Halil, el reencuentro que nadie esperaba, o esa canción fue una confesión disfrazada de melodía. Incluso algunos medios turcos hablaron de una reconciliación silenciosa, aunque ninguno de los dos dio declaraciones oficiales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una historia que Sly publicó en su cuenta horas después, una imagen de una vela encendida y el texto: algunas luces nunca se apagan. Los seguidores interpretaron esa frase como una referencia directa a Halil. Él, por su parte, subió una foto en blanco y negro con la descripción: hay canciones que no terminan cuando el silencio comienza. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Ambos parecían comunicarse a través de mensajes sutiles, como si el lenguaje de las palabras ya no bastara. Los comentarios se multiplicaron: ellos aún se aman, esa conexión no se puede fingir, algo va a pasar entre ellos. Una semana después, una periodista cercana a la producción de su antigua serie reveló que Halil había pedido ver el video completo de la actuación. Dijo que quería entender cada gesto, cada palabra, comentó. Y cuando lo vio, simplemente sonrió y dijo: esa fue nuestra historia en 3 minutos, punto. Esa frase volvió a encender el fuego en las redes. Los fanáticos comenzaron a editar el video con música de fondo, frases románticas y recopilaciones de sus escenas juntos. Lo que empezó como un simple cumpleaños se convirtió en un fenómeno viral. Pero más allá de la atención mediática, muchos aseguran que algo cambió entre ellos esa noche. Sly, según una amiga, se sintió liberada después de cantar. No fue una demostración pública, fue un adiós o quizá un nuevo comienzo. Ella necesitaba hacerlo, necesitaba cerrar algo. Halil, por su parte, fue visto días después en un café de Üsküdar escribiendo en un cuaderno. Algunos curiosos aseguraron que parecía concentrado, como si estuviera plasmando sus emociones. ¿Sería una nueva canción, o una carta que nunca enviará? Nadie lo sabe, pero todos coinciden en que algo se despertó en él aquella noche. Así, el cumpleaños de Halil Ibrahim Ceylan dejó de ser solo una celebración para convertirse en una historia que marcó a todos los presentes. Entre melodías, miradas y silencios compartidos, Sly y Halil demostraron que hay amores que, aunque parezcan dormidos, aún saben cómo hablar a través de una canción. Y quizás, como escribió uno de sus seguidores más fieles, no hay finales para quienes siguen latiendo en la misma melodía. Gracias por ver este video. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir qué opinas. ¿Fue una despedida o una nueva oportunidad para el amor?